Bien, hoy vamos a mirar la crisis del capitalismo liberal de 1929, o como la conocemos habitualmente como la crisis del 29, y las propuestas de solución a la crisis, ¿no? Y aquí veremos el New Deal propuesto por Franklin Delano Roosevelt. Ahora, si nosotros recordamos, anteriormente habíamos trabajado la prosperidad económica de los años 20, de la década del 20, y también después vimos que no todo lo que brillaba era oro y pudimos ver la otra cara de la prosperidad. Y en esa otra cara de la prosperidad dijimos que, bueno, se caracterizaba por ser una década conservadora, donde había resurgido o aparecido el Ku Klux Klan, el cual había generado terror en la sociedad norteamericana, especialmente en los católicos, en los negros y en los judíos, debido a su política o a su ideal nacionalista basado en el blanco anglosajón protestante, y buscaba eliminar de alguna manera cualquier peligro o cualquier idea que supusiera un peligro inminente para la nacionalidad norteamericana. Bien, y después dijimos que, bueno, que también en esta época se da lo que conocemos como el surgimiento o el desarrollo de los gángsters debido a la ley seca que se promulga en 1923 y que crea una red de tráfico, de fabricación y distribución de alcohol, el cual había sido prohibido por la enmienda 18 de la Constitución norteamericana, y que además, si bien había una disposición legal o una ley que habilitaba a la prohibición de la ley del consumo y fabricación de alcohol, en la práctica la historia fue algo diferente. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que ver ahora? Bueno, la crisis. Bueno, pero antes de ver la crisis deberíamos recordar, ¿no?, que si bien Estados Unidos, luego de finalizada la guerra o la Gran Guerra, logró consolidarse como la principal potencia económica, Gran Bretaña, debido a la situación generada por el conflicto, perdió su rol protagónico. Si bien la economía norteamericana a nivel económico solamente padeció un breve estancamiento entre 1920 y 1921, la década había sido favorable, y esa década favorable es producto esencialmente del crecimiento económico. Ese crecimiento económico fue producto del consumo interno, del aumento y el desarrollo de la industria de la construcción, por ejemplo. Ahora, en Europa, sin embargo, la suerte no era la misma. ¿Por qué? Bueno, porque la década del 20 en Europa fue un periodo de constante reconstrucción, porque a los problemas materiales productos de la destrucción se sumó las altas deudas contraídas por los países europeos para hacer frente a los gastos de la guerra. Ahora, si bien hacia 1921, Gran Bretaña, por ejemplo, comienza un lento camino de recuperación económica, la restauración del patrón oro en 1926, ¿no?, produjo grandes problemas. Ahora, el gobierno de Churchill, ¿no?, había decidido fijar el tipo de cambio de la libra al mismo nivel que la situación previo a la guerra. Y eso, de alguna manera, provocó una supervaloración de la libra frente
a la realidad existente. Los comerciantes, es decir, los que comerciaban con Europa, y especialmente con Inglaterra, debieron pagar mucho más por las mercancías que debían adquirir o que deseaban adquirir, y claramente ya no era atractivo para el país inglés, es decir, que no era atractivo el país inglés para los compradores extranjeros. Pero miremos ahora el tema que nos compete, es decir, a lo que lo que nos importa el día, que es cómo inició la Gran Depresión. ¿Cómo inicia la crisis del 29? Bueno, si bien el punto de partida de la crisis capitalista del 29 fue el 24 de octubre, día que la Bolsa de Valores de Nueva York cayó un 9% en el índice de Dow Jones, pero si bien el desplome pudo haber sido mayor, la intervención financiera de los principales bancos en un intento de frenar la caída de los activos destinan casi 20 millones de dólares para que los activos no se desplomen y no genere algo drástico. Ahora, si bien hubo una leve recuperación, gracias a esa inversión o a esa colocación de 20 millones de dólares, el mercado experimenta una nueva caída del 13% del producto del pánico financiero. Y gracias al pánico financiero, los inversores buscan deshacerse de sus activos. Y eso lo único que hizo fue, en definitiva, agudizar, ¿no?, la tendencia a la baja de los activos. Si bien 1929 es considerado el año que comienza la peor crisis que sufriera el capitalismo liberal, será recién en 1930, cuando se comenzó a entrever los primeros coletazos del crack de 1929. Una de las características más importantes del periodo será el alto nivel de desempleo en los Estados Unidos. Quizás el país más afectado, ya que durante este periodo, ¿no?, entre 1932 y 1935 aproximadamente, se registra más de un 20% del desempleo. Y ese registro del desempleo tuvo, de alguna manera, un impacto enorme a nivel social. Ahora, la crisis tuvo gran trascendencia en el mundo occidental. Y claramente, al tener tanta trascendencia, tuvo diferentes teorías explicativas. Y es por eso que nos preguntamos, ¿no?, ¿por qué la Gran Depresión se inicia en 1929? Ahora, el régimen basado en el patrón oro, según muchos autores, ¿no?, fue uno de los grandes motivos, tanto de profundización y especialmente de propagación de la crisis. Recordemos que las principales potencias, al finalizar la guerra, debieron adaptar el sistema cambiario. Un sistema cambiario que no tenía las mismas características de antes que estallara la guerra. Por eso, esto fue uno de los grandes problemas también para la profundización y propagación de la crisis. Ahora, las naciones
creían que retomar el modelo, ¿no?, basado en el patrón oro, los haría volver a los años previos de la guerra, ya que este había permitido no solo estabilidad financiera, sino que había permitido durante esos tiempos previo a la Gran Guerra desarrollo tanto de los negocios como en el comercio internacional. Sin embargo, hacia finales de la década del 20, por ejemplo, Francia estuvo afectado. Basado en el patrón oro, ¿no?, por la inflación, producto del excesivo déficit fiscal que atravesaba Francia. Sin embargo, en los Estados Unidos, por su parte, se decidió subir la tasa de interés. Y al subir la tasa de interés, se busca frenar la salida de oro hacia el país galo, por ejemplo. Claro, esto generó que tanto los Estados Unidos como Francia, hacia 1932, tuviesen en su poder más del 70% de las reservas mundiales de patrón oro. Ahora, por su parte, Gracier, ¿no?, sostiene que la crisis presenta algunos rasgos característicos. Y esos rasgos característicos, por ejemplo, es el boom producido entre 1925 hasta 1929, el cual no fue acompañado por el aumento de los precios. Ahora, nos preguntamos, ¿no?, pero ¿cómo y dónde se origina la depresión? ¿Por qué fue profunda y duró tanto? Si bien la Gran Depresión se inicia, como dijimos, en 1929, es necesario para entenderla analizar los problemas económicos mundiales. Y estos problemas económicos mundiales se dejan de entrever a partir del Tratado de Versalles o a partir de los tratados de paz, específicamente de 1919. La crisis se explica por el explosivo divorcio. Un explosivo divorcio entre la economía y las regulaciones sociales. Además, las repercusiones derivadas de la guerra, ¿no?, de 1914 hasta 1918 y la desigualdad existente entre los países e industrias mostró la disparidad entre el salario y la productividad. Ahora, incluso el autor plantea que si bien se hubiese producido la depresión, ¿qué dice el autor? Bueno, si no se hubiese producido la depresión y la crisis del 29, quizás el régimen nazi no hubiese existido o no se hubiese dado una Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Recordemos que el nazismo utiliza la crisis del 29 y los efectos sociales, ¿no?, y los problemas del desempleo para acceder al poder en Alemania. Si nosotros pensamos también, por ejemplo, en Erich Hobsbawm nos diría que, bueno, que al finalizar la Gran Guerra, la economía norteamericana predominó en el escenario mundial, pero que la Gran Depresión interrumpió temporalmente esa hegemonía de los Estados Unidos.
Y es a partir de acá que dice, bueno, solo la situación de Estados Unidos puede explicar la crisis económica mundial, ya que fue durante la década del 20 el principal exportador mundial. Mientras que Gran Bretaña fue el importador más importante. O sea que Estados Unidos es el exportador mundial por excelencia durante la década del 20 y Gran Bretaña es el importador más importante. Es por eso que acá vemos el desplazamiento que hay de la economía norteamericana hacia Gran Bretaña. Y acá también se ven los efectos de que Estados Unidos comienza a ser acreedor de los países europeos y deja de ser deudor como lo era previo a la Primera Guerra Mundial. Ahora, pensemos, bueno, ¿qué podríamos decir? Bueno, ¿cuál fue la causante, la principal causante o el principal motivo de la depresión? Fue la superproducción, dirían los historiadores. Bueno, con el fin de sustituir las industrias europeas durante la Gran Guerra, varios países habían desarrollado industrias. Y finalizada la guerra, la industria europea y extraeuropea tiene superproducción. Esa superproducción lo único que genera es una incongruencia entre lo que se produjo y las ventas. ¿No? Existe una gran incongruencia entre la producción y la venta de las cotizaciones de los valores en bolsa, ya que no dejan de subir, el precio sigue en aumento. Por eso se menciona esta incongruencia. Bueno, y la explicación más coherente quizás es por la inflación. Inflación que se produjo gracias a la venta a plazos, es decir, hay una inflación por el crédito. Recordemos que gran parte de las compras se hacían a plazos, es decir, el norteamericano compraba mucho a crédito, ya que de esta manera podía acceder a determinados productos. La producción automovilística, ¿no?, es el sector más importante de la industria norteamericana. Pero entre 1929 y 1931 disminuye a la mitad. Y esa disminución hizo que jamás recupere el nivel alcanzado de la industria previo a la crisis del 29. La propagación rápida de la crisis es producto de factores coyunturales. Hay que entender que esta propagación rápida de la crisis es producto de los factores coyunturales. Es decir, el hundimiento de la economía americana y como factores estructurales, ¿no?, tenemos la propagación mundial. Son estos factores coyunturales, ¿no?, este hundimiento de la economía norteamericana que crea una reacción en cadena. Y esa reacción en cadena se refleja en el quiebre bancario, el cual comprometió la capacidad de crédito y la desconfianza, ¿no?, y generó desconfianza en los depositantes. Si bien la inversión se paraliza,
se favorece el atesoramiento del oro y de billetes. La baja de los precios redujo el poder de compra de los productores, la inquietud y pesimismo sustituye la euforia de estos años, por su parte, y bueno, los factores estructurales pueden ser resumidos en las dimensiones mundiales de la economía norteamericana y de la dependencia del crédito americano. Por ejemplo, Alemania, ¿no?, al igual que otros países de América Latina, es decir, América Central y América del Sur, se vieron privados con la repartición de capitales estadounidense. Y sus medios de financiación, por lo cual tuvieron que dejar de comprar mercancías norteamericanas. Lo cual fue el primer paso para la perturbación universal de los intercambios comerciales. Ahora, recordemos que debido a esta situación, ¿no?, y a esta dependencia económica, los países latinoamericanos debieron readaptar sus economías. Y al tener que readaptar sus economías, generó que se sustituya el modelo agroexportador que caracteriza a las economías dependientes, especialmente Uruguay, Argentina, por ejemplo, ¿no?, y otros países latinoamericanos que se dedican a la exportación de materias primas, a readaptarse. Y esa readaptación lo hacen mediante la sustitución del modelo basado en la industrialización por sustitución de importaciones. Ahora, con respecto también a la crisis en América Latina, podemos sostener, y hay que sostener, que también tuvo repercusiones graves en la economía. Por ejemplo, en Uruguay, la crisis del 29, si bien no llegó inmediatamente, los primeros efectos se dan en 1930-31 aproximadamente, y generó, primero que nada, altas tasas de desempleo, inflación, devaluación de la moneda, entre otros factores, lo cual supuso de alguna manera que el gobierno de la época, un gobierno bicéfalo, ¿no?, y mediante el Consejo Nacional de Administración, que era el encargado de la economía, se comiencen a aplicar algunas medidas para tratar de solucionar la crisis. Obviamente que algunas medidas se lograron concretar, como la obra pública y determinadas inversiones, pero esta crisis que había repercutido en nuestro país, en el Uruguay, genera que en 1933 se dé un golpe de Estado, por ejemplo. Y a través del golpe de Estado se busca de alguna manera solucionar los efectos de la crisis. Bien, volviendo al tema, porque me fui por las ramas, en este contexto de gran recesión, Estados Unidos se embarca, ¿no? Se había embarcado en una nueva elección presidencial en 1932. De dicha elección surge presidente Franklin Delano Roosevelt, quien había sostenido, ¿no?, quien sostuvo durante la campaña electoral que el gobierno tenía la responsabilidad de buscar los mecanismos que garanticen el bienestar de la ciudadanía. Y de esta manera anuncia una nueva política. Esa nueva política será el New Deal o Nuevo Trato, en el español, ¿no? Según Nevis,
¿no? Para Nevis, este modelo que pretende instaurar Roosevelt era un modelo filosóficamente democrático y su método, de alguna manera, era evolucionista. Si bien el New Deal parecía ser un plan revolucionario, en la práctica fue muy conservador. Fue muy conservador ya que buscó mantener los principios democráticos, obviamente, que caracterizaban a la sociedad norteamericana y defenderlos de cualquier amenaza violenta, ya sea de izquierda o de derecha. Este New Deal, según Béjar, no se basó en la doctrina económica de Keynes, a pesar de las coincidencias que tenía con el keynesianismo. Y no se basó en la doctrina keynesiana porque el presidente norteamericano no estaba dispuesto a incrementar el gasto del Estado. Porque si incrementaba ese gasto del Estado, es decir, podía generar un déficit presupuestal. Y acá obviamente, ¿no? Yo me pregunto y nos preguntamos todos, ¿cuál es el objetivo del New Deal? Claro, si seguimos con los planteos de Nevis, se plantea que si bien la depresión estaba en su punto más bajo cuando asume Roosevelt, el sistema económico en general estaba a punto de paralizarse por completo. Y es por esta razón que durante un primer plan que se da entre 1933 hasta 1935, se buscó restablecer mediante una batería de medidas presentadas en el Congreso norteamericano el desplome de los precios. Y ese establecimiento, ¿no?, del desplome de los precios era mediante la regulación del mercado. O sea que mediante la regulación del mercado y también mediante la adopción de medidas de emergencia, lo que hace el presidente norteamericano es decir, bueno, con estas medidas lo que buscamos es, de alguna manera, paliar los efectos del desempleo. Y para paliar el desempleo, el New Deal lo que dice, bueno, tenemos que llevar adelante un programa de gasto público y un programa de créditos, con el cual se buscó crear nuevos empleos, por ejemplo, la construcción de obras públicas, caminos, puentes, obras de mejoras, todo aquello que implica una obra pública y además se crea en este periodo un sistema de asistencia para los desocupados. Claro, en algunos estados, dice Nevis, ¿no?, se puso en práctica una serie de proyectos eficaces. Desempleo y pensión a la vejez, por ejemplo. Pero, sin embargo, era imposible manejar la situación debido a que el problema, ese problema del desempleo, tenía alcance nacional. Y es por esta razón que al culminar el primer periodo de gobierno, en 1935, el Congreso norteamericano votó una serie de medidas en torno a la seguridad social. Estas medidas que giraron en torno a esta seguridad social iban desde pensiones a personas no videntes, asistencia económica para madres dependientes
y para niños inválidos, entre otras medidas. Paul Adam, por su parte, dice que, bueno, que se buscó resolver principalmente la quiebra del sistema financiero. Como medida, se amplía el proyecto, el apoyo financiero, el cual había comenzado en el periodo anterior, mediante el Fondo para la Reconstrucción Financiera. Este apoyo no solamente buscó garantizar los depósitos bancarios y financiar hipotecas mediante la financiación, el cual es un mecanismo clave, ¿no?, para la especulación financiera, sino que también se establece la ley de recuperación nacional, con la cual, según Zinn, se buscó controlar la economía mediante acuerdos salariales, la fijación de precios y, de alguna manera, limitando la competencia. Bueno, y a lo que dice Zinn, por ejemplo, Nevis agrega, ¿no?, que se busca la reducción de la jornada laboral, también la eliminación del trabajo infantil, por ejemplo. Y bueno, estas medidas buscan también la prohibición de trabajos abusivos, trabajos de explotación. Claro, la ley estuvo vigente solamente por 2 años. Y estuvo vigente durante este periodo de tiempo porque la Suprema Corte la declaró inconstitucional. En la declaración de la Corte se sostenía, ¿no?, que esta medida daba demasiado poder al presidente. Pero bueno, la derogación de la ley y las huelgas producidas entre 1936 y 1937, entre 1936 y 1937, provoca que se hicieran mejoras a las propuestas laborales, y es aquí que primero surge la ley Wagner, ¿no?, que buscó crear un comité de relaciones laborales y el derecho a la formación de sindicatos, y una segunda ley que se promulga en 1938, la Ley de Estándares Justos de Trabajo, donde se establece, ¿no?, 40 horas semanales de trabajo y se fijó el precio del salario por hora. Ahora, con esta ley, es decir, se busca que el trabajador a la semana trabaje 40 horas y que haya un precio fijo por hora de trabajo. Claro, si bien las 40 horas de trabajo es una medida que se mantuvo, el salario mínimo fue creciendo a lo largo del tiempo de acuerdo a las circunstancias de cada país y debido al crecimiento económico que se iba generando. En síntesis, podríamos decir, ¿no?, por ejemplo, Zinn dice que el New Deal tiene como principal objetivo reorganizar y mediante esa reorganización busca estabilizar la economía. Y es después de que reorganizó y estabilizó la economía que busca resolver, ¿no?, determinados problemas, como impedir una revuelta de los sectores más afectados mediante la ayuda estatal, por ejemplo. Y mediante esta ayuda por parte del Estado, lo que hace o lo que se busca es evitar cualquier tipo de revolución dentro del país. Ahora, si bien es cierto que había gran movimiento social cuando Roosevelt asume la presidencia,
Estos movimientos se ayudaban entre sí para paliar los efectos de la crisis y no buscaban ningún tipo de ayuda gubernamental por parte del Estado. O sea que cualquier ayuda, si bien es bien recibida, los movimientos sociales de la época, y especialmente durante este periodo, no buscan nada del Estado. Bueno, hasta aquí nos quedamos con la crisis del capitalismo, y la próxima vamos a trabajar los fascismos y las características o los rasgos principales del fascismo o los que identifican a los fascismos.